El fogón ya está encendido. Siéntense, por favor. Me he guardado esta historia para mí por mucho tiempo. No porque me diera miedo contarla, sino porque durante años no estuve seguro de si era una historia de fantasmas o una historia sobre mí. Todavía no lo sé del todo. Me llamo Aurelio. Nací en un pueblo pequeño del sur, de esos que no aparecen en los mapas porque a nadie se le ha ocurrido buscarlos. Trabajé 20 años como ayudante de campo, de hacienda en hacienda llevando cuentas, supervisando peones y haciendo lo que nadie más quería hacer. Cuando tenía 43 años, me contrataron para cuidar a una señora anciana en una finca a 3 horas de cualquier pueblo con nombre. La señora se llamaba Carmen, Doña Carmen, como le decían todos, aunque ya no quedaba nadie que la llamara así. Sus hijos vivían lejos, uno en la capital y otro hasta el norte, y ninguno quería hacerse cargo de ella ni de la finca. Me pagaban bien, mejor que bien para ser honesto, y yo no tenía nada mejor que hacer. La finca era grande para estar tan sola, casa de adobe, paredes gruesas, techo de teja, corredores con macetas que ya nadie regaba. Adentro olía a tiempo detenido. Ya saben ese olor, el de los lugares donde la gente ha vivido tanto que el olor de sus vidas se queda pegado en las paredes, aunque ellos se hayan ido hace mucho tiempo. Doña Carmen tenía unos 82 años, yo creo, y el cuerpo ya no le respondía bien, pero la cabeza sí. Me recibió sentada en su sillón de mimbre, ese que estaba en el corredor, con una taza de té que ya estaba frío, mirándome como si me estuviera evaluando para algo más importante que solo cuidarla. ¿Usted cree en aparecidos?, me preguntó antes de que yo dijera siquiera mi nombre. Le contesté que no. Bien, dijo, aquí tampoco hay, ¿eh? Y eso fue todo el protocolo de bienvenida. Los primeros días fueron tranquilos. Me levantaba antes que ella, preparaba el desayuno, la ayudaba a caminar por el corredor todas las mañanas cuando el sol todavía no pegaba fuerte. Doña Carmen hablaba poco, pero cuando hablaba era precisa, sin adornos. De ese estilo de persona que ha pasado tanto tiempo sola que aprendió a no desperdiciar palabras. Me contó que su marido había muerto hacía unos 12 años, que la finca había sido productiva alguna vez, café y algunas cabezas de ganado, pero que ya no, que sus hijos venían cada tanto, que prometían arreglar cosas, pero se iban sin arreglar nada. ¿Y usted no se siente sola aquí?, le pregunté un día. Me miró un momento antes de responder. No, dijo, aquí siempre hay compañía. Pensé que hablaba de los animales, de los pájaros que llegaban al jardín, de ese tipo de compañía que se aprende a valorar cuando uno vive en el campo. No pregunté más. La primera vez que escuché algo raro fue la tercera semana. Era pasada la medianoche. Yo dormía en el cuartito del fondo, que había sido el cuarto del capataz en alguna época. La finca siempre estaba en silencio. Ese silencio de campo que no es tan silencioso, con los grillos de fondo y el viento en los árboles o algún animal a lo lejos. De repente, los grillos se callaron. Ustedes ya saben lo que eso significa. Escuché pasos, no en el exterior, adentro, en el corredor que conectaba mi cuarto con el resto de la casa. Pasos lentos, arrastrando un poco los pies, como los de alguien que camina con cuidado para no despertar a nadie. Los pasos de Doña Carmen. Me quedé quieto escuchando. Los pasos llegaron hasta mi puerta, se detuvieron un momento y siguieron hacia el otro lado del corredor. Al día siguiente, le pregunté si se había levantado en la noche. Me miró con esa expresión suya de juzgar a la gente antes de responder. Yo nunca me levanto en la noche, dijo. Las rodillas no me lo permiten.
Entonces empecé a llevar un registro. Soy hombre de orden. 20 años llevando cuentas te hacen así. Compré una libreta en el pueblo la próxima vez que fui a conseguir provisiones y empecé a anotar todo, desde fechas, horas, lo que escuchaba, lo que veía y lo que sentía. Segunda semana de registro. Pasos en el corredor. Martes, 1:17 de la madrugada. Misma duración que siempre. Tercera semana. La mecedora del corredor moviéndose sola. La escuché desde mi cuarto. Ese sonido particular de la madera vieja sobre el piso de baldosa. Salí a verificar. La mecedora estaba quieta. Pero todavía se sentía en el aire algo. Como cuando uno entra a un cuarto en donde había alguien hace apenas instantes. Y el calor de su presencia todavía no se ha ido. Cuarta semana. Doña Carmen hablando. Esto fue lo que más me perturbó sin duda. Eran las 2 de la mañana y desde mi cuarto escuché su voz. Baja, tranquila, como si sostuviera una conversación normal con cualquier vecino. Salí al corredor. Su puerta estaba cerrada, pero la voz continuaba adentro. Toqué. Silencio. Doña Carmen, dije. Voy, respondió, con esa voz suya de siempre. Cuando abrió la puerta, estaba sola. No había nadie en el cuarto. El cuarto estaba en penumbra, ordenado, sin ninguna señal de que hubiera estado acompañada. ¿Con quién hablaba?, le pregunté. Me miró un momento. ¿Con nadie?, dijo. Rezaba. ¿Le molesta? Le dije que no. Pero no era rezo lo que había yo escuchado. Era una conversación. Había pausas, como si alguien respondiera. El ritmo que tienen dos personas al hablar, no una. Volví a mi cuarto y escribí en la libreta: ella no está sola en ese cuarto. Al mes siguiente traje una grabadora de mi casa. Una de esas pequeñas, de las que usan los periodistas. La dejaba encendida en el corredor cuando me iba a dormir. La mayoría de las noches no grababa nada útil. Viento, el ruido de la casa asentándose, los grillos. Pero una noche, hacia las 3 de la madrugada, grabó algo que me hizo escuchar 3 veces seguidas para estar seguro de lo que oía. Pasos, eran pasos, 2 series de pasos, distintos entre sí, uno más lento, como arrastrándose, el otro más ligero, como si 2 personas caminaran juntas por el corredor. Y luego, muy claramente, escuché una voz de mujer diciendo algo que no pude entender del todo. Solo la última palabra. Dijo: todavía. Fue entonces cuando decidí ir al pueblo al día siguiente y busqué al sacerdote. No porque yo creyera en esas cosas, sino porque él llevaba 30 años en este pueblo y sabía historias que los libros no contaban. Me recibió en la sacristía, le describí lo que pasaba en la finca y me escuchó sin interrumpirme en ningún momento. Cuando terminé, tardó en responder. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esa finca?, me preguntó. Le dije que casi 3 meses. Entonces el padre frunció el ceño. ¿Y doña Carmen? ¿Está bien de salud? Sí, bien, dentro de lo que cabe, le dije. Tiene sus achaques, pero está lúcida. El sacerdote entonces me miró de una manera extraña que me heló la sangre. Aurelio, me dijo, doña Carmen murió hace 4 meses. No lo entendí de inmediato. Le pedí que lo repitiera. Entonces me contó que doña Carmen había muerto en su sillón de mimbre una tarde del octubre pasado, que él mismo había dado los sacramentos y que sus hijos habían venido a enterrarla al cementerio del pueblo. Eso no puede ser, le dije. Yo vivo con ella.
Yo le preparo el desayuno todas las mañanas. Hablé con ella esta mañana, antes de venir aquí. El sacerdote me miró largo tiempo. ¿Cómo llegó usted a la finca?, me preguntó. Le conté la historia. Luego me preguntó cómo me habían contactado. Pensé en eso. Había sido una carta, escrita a mano, papel amarillento, letra de alguien mayor. Y entonces entendí. Era la firma de doña Carmen. El sacerdote me llevó al cementerio ese mismo día. La tumba estaba ahí. Era ella. Doña Carmen Soledad Villanueva. Recuerdo de sus hijos. Noviembre 12 de 1955. En aquel momento no entendí por qué lo hice, sino hasta mucho después. Pero regresé a la finca. Ella estaba sentada en el corredor cuando llegué. ¿Fue al pueblo?, me preguntó. Fui, le dije. ¿Habló con el padre Damián? Sí, le dije. ¿Y?, me preguntó. No le respondí. Hay cosas que uno no entiende hasta que ya no puede cambiarlas, me dijo. Yo tardé semanas en entender qué me había pasado. Usted es más rápido. ¿Qué es lo que me está usted diciendo?, le pregunté. Que usted llegó a esta finca el mismo día que yo me fui. El mismo día en que me senté en este sillón de mimbre y no me levanté más. Me miró entonces a los ojos por primera vez y me preguntó, ¿se acuerda cómo llegó? Me quedé callado. Piénselo bien, me dijo. El camino, la curva antes de la entrada, ahí por los Ocotales. ¿Qué fue lo último que recuerda antes de llegar aquí? Y entonces lo vi. El choque inminente, el volante girando solo, el sonido agudo del metal contra el metal. Y después, nada, ningún dolor, ningún hospital, ninguna ambulancia. Solo la finca apareciendo entre los árboles, como si siempre hubiera estado ahí esperándome. Yo nunca llegué, le dije. Doña Carmen asintió despacio. Ninguno de los dos llegó, me dijo. Pero aquí seguimos. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Ahora? Nada, me dijo. La finca necesita quien la cuide. Siempre ha necesitado eso. ¿Viene usted? El fogón ya está bajando. Cuídense en el camino. Y si alguna vez llegan a un lugar que se siente demasiado tranquilo, demasiado familiar, pregúntense cómo llegaron. Hasta la próxima noche. El fogón los espera.